Bienvenidos nuevamente a nuestro programa parroquial Sembrando Palabra y Vida. Y empezamos, como todo cristiano y todo creyente, confiándonos, encomendándonos a Dios. Señor Jesús, nos ponemos en su presencia. Queremos, Señor, experimentarte con nosotros y en nosotros. Tú eres grande, tú eres admirable, tú eres para nosotros la grata compañía que fortalece, que anima, que consuela, que da esperanza. Señor Jesús, te confío a todas las personas que nos siguen y que nos acompañan en este programa parroquial Sembrando Palabra y Vida. A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos de una manera especial, a todas aquellas personas que nos acogen allí donde están, haciendo sus tareas, pero también dedicados a escuchar la palabra. Señor Jesús, te los confío, que ellos también se sientan acompañados por ti, experimenten su presencia consoladora, su palabra les anime, que el día a día de la vida sea una oportunidad para experimentar su presencia, su poder, su amor. No somos huérfanos, somos destinatarios de la presencia y del amor de Dios. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu presencia. Queremos hacer el camino en tu compañía. En los momentos difíciles, Señor, que tú estés allí. En los momentos alegres, que podamos percibir también tu grata compañía y sepamos agradecerte, alabarte y bendecirte. Que en esos momentos de dolor, de dificultades, de sufrimiento, en aquellas situaciones problemáticas que nos desaniman, queremos, Señor, que tú vengas en nuestra ayuda, vengas y nos levantes, nos animes y nos fortalezcas. Queremos, Señor, ser instrumentos de tu amor, de tu paz. Inunda, Señor, nuestro corazón de la presencia de su Divino Espíritu, para que sea Él quien haga su obra en nosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este domingo estamos celebrando en la Iglesia Universal la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Los invito para que participemos de esta canción titulada precisamente Ascensión del Señor.
Él se bajó hasta lo hondo, Él descendió de los cielos al seno de una mujer. Bajar siempre fue su gesto, Él no hizo alarde de nada, se despojó de su rango, quiso ser entre nosotros un hombre, uno de tantos. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Con su vida y su palabra nos enseñó a rebajarnos, nos enseñó la humildad, lavó los pies con sus manos, su resurrección gloriosa, todo nos lo ha trastocado, ya es buen camino servir, llevar la cruz, rebajarnos. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. En este domingo, en este día de la Ascensión del Señor, queremos centrar la atención en dos momentos que nos sugiere el mismo Evangelio que ha sido proclamado y que nosotros con fe hemos acogido como palabra de Dios. El primer momento, la tarea que Jesús le confía y le entrega a los discípulos, pero también a nosotros. Y el segundo momento, esa certeza que deja Jesús sembrada en el corazón de los discípulos, pero también en nosotros, y es: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. En el primer momento, que es la tarea que Jesús le entrega a los discípulos, la desarrolla en tres compromisos. Primero, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Segundo, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Bueno, Padre, entonces háblenos un poco más a fondo acerca de estas tres tareas que el Señor da a estos discípulos. Por ejemplo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Qué nos tiene que decir, Padre, acerca de esto? Aquí se trata del discipulado, y es importante hacer la diferencia entre el discípulo y el alumno. El discípulo se relaciona con su maestro. Un alumno se relaciona con un profesor. El discípulo vive junto al maestro las 24 horas del día. El alumno recibe lecciones del profesor durante algunas horas y vuelve a su casa. El discípulo vive en comunidad. El alumno está en un aula mientras está recibiendo las clases.
De tal manera que ser discípulo de Jesús es ser seguidor, es imitarlo. En la regla del Carmelo se dice: vive en obsequio de Jesucristo. Es estar en compañía de Jesús las 24 horas del día, aprendiendo de Él y de su reino. El discípulo, ser discípulo significa también participar en el mismo destino de Jesús. Es comprometerse con la misión de Jesús, es vivir la persecución incluso, y es cargar la cruz y morir con Él. Pero también ser discípulo de Jesús es poseer en sí mismo la vida de Jesús. San Pablo tiene una expresión muy significativa: vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Es decir, Pablo se convence de que Cristo está viviendo en él, está habitando en él. Y Cristo se convierte en el motor, en el que mueve a Pablo para vivir a la manera de Jesús y para predicar lo que Jesús ha predicado en Pablo. Bueno, Padre, y contémosle a todos los televidentes que nos están viendo, que seguramente se están haciendo la pregunta que yo me estoy haciendo: ¿quiénes están llamados a ser discípulos? Todos están llamados a ser discípulos. Es decir, todos están llamados a matricularse en esta escuela del discipulado. Como decíamos ahora, el discipulado es una escuela en la que todos podemos participar, ¿cierto? Jesús nos invita a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, etcétera, etcétera. Todos estamos llamados a ser discípulos, es decir, estamos llamados a participar de la escuela de Jesús, que es la escuela del amor, es la escuela de la paz, es la escuela de la justicia, ¿cierto? Es allí donde nosotros aprendemos a vivir en comunidad. Bueno, Padre, estamos hablando entonces de las 3 tareas que Jesús dejó a sus discípulos. La primera, pues vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Ya hemos dicho que entonces todos estamos llamados a ser discípulos, todos los bautizados. La segunda entonces es: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces la unidad de los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, todos estamos llamados a vivir en comunidad. Jesús se va, pero entonces nos deja el Paráclito, al Consolador. Y bueno, si tenemos al Espíritu, tenemos a Dios y tenemos al Hijo. Entonces estamos llamados ¿a qué? A vivir en comunidad, a crecer en comunidad. Hay algo que me parece muy destacable de la palabra, y es que ver cómo se llamaban las primeras comunidades cristianas, cómo se reunían en torno a la palabra, entonces en torno a la fracción del pan, entonces todo lo ponían en común. Esto es algo que nosotros debemos rescatar de estas primeras comunidades cristianas, poner todas nuestras cosas en común, pero no solamente cosas materiales, sino también cosas espirituales, poner en común. Alguien necesita un consejo, entonces todos reunirnos para ayudarle, para que esta persona pueda encontrar una solución a su dificultad. Entonces vivir en comunidad es esto, es hacer que todos crezcamos, que todos vayamos hacia un mismo norte, que es Jesucristo, pero que siempre lo hagamos en comunidad y con esa certeza de que las tres divinas personas nos están habitando: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si vivimos así, nuestra vida será mucho más rica, y de verdad que hay una frase que me gusta muchísimo que dice: un hermano ayudado por otro hermano es como una muralla fuerte. Entonces estamos llamados a eso, a que podamos brindar nuestra mano al que lo necesita, porque ese fue el ejemplo que Jesucristo nos dejó, y esto era lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Así que todos los que nos están viendo están invitados a eso, a que hagan comunidad, a que crezcan en comunidad, a que no sean islas, sino que estén todos muy unidos en torno a Cristo, en torno a la fracción del pan, en torno a la palabra, sí, que compartan y que vivan en unidad como nos dejó este legado de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermana. Y la tercera tarea que Jesús le confía a sus discípulos y nos confía a nosotros es
enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es decir, que el Señor invita a sus discípulos y nos está invitando a nosotros para que enseñemos a vivir la palabra, a poner por obra la palabra que Dios va entregando todos los días de una y de otra manera y en diferentes circunstancias, ambientes, etcétera, etcétera. Porque en definitiva vivir la palabra del Señor es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes y como discípulos del Señor. Un segundo momento entonces que estamos mirando en torno a esta palabra sería entonces, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiso decir Dios, Jesucristo, con este mensaje? ¿Qué quería transmitirle a sus discípulos? Esta es la certeza que el Señor deja en los suyos. Yo estoy con ustedes. Y esto anima, esto motiva a vivir según Dios, pero a hacer también la tarea que el Señor nos confía. Cuando Moisés fue enviado a liberar al pueblo de Egipto, recibió de Dios esta certeza: ve, yo estaré contigo. Y esta misma certeza les fue dada a los profetas y a otras personas enviadas por Dios para desarrollar una misión importante en el proyecto de Dios, especialmente Jeremías, Isaías, ¿cierto? Ellos se convencieron de que Dios les acompañaba, de que ellos no estaban solos, que su mensaje no era un mensaje de iniciativa de ellos, sino que ellos estaban transmitiendo era el mensaje de Dios. María también recibió la certeza cuando el ángel le dijo: el Señor está contigo. Jesús en persona es la expresión viva de esta certeza, porque su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él estará con sus discípulos, con todos nosotros, hasta el fin de los tiempos. Esta certeza es un apoyo para las personas, para los creyentes. Alimenta la fe, sostiene la esperanza y genera amor y donación de sí mismos. Qué bien poder entonces escuchar la palabra de Dios. Nuevamente Dios la ha sembrado en nuestros corazones y que con la gracia del Espíritu Santo esa palabra sembrada pues pueda producir los frutos que se requiere y que se espera. Damos gracias entonces a Dios por este momento donde hemos podido conectarnos con Él a través de su divina palabra. Y el mensaje que Dios siembra en nosotros en esta solemnidad de la Ascensión del Señor es también fortalecido por el Padre Jorge, hablando de esta solemnidad para nosotros los cristianos. Escuchemos. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo que celebramos la Ascensión del Señor, una fiesta tan solemnísima. Después de la Pascua de la Resurrección, hemos recorrido 40 días en donde el Señor nos ha invitado a vivir este hecho tan importante. La liturgia de la palabra nos regala este proceso a través de los Hechos de los Apóstoles, donde nos recuerda que el propio autor nos invita a reflexionar los acontecimientos acaecidos desde el momento en que Cristo inicia la predicación del reino de Dios, pasando por toda la experiencia de vida con los apóstoles e invitándonos a vivir ese proceso también a través de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, clave importante para que nuestras comunidades puedan crecer. Y desde esa realidad entonces nos invita a hacernos la pregunta esa que hoy se le hace a los apóstoles tan profundamente: ¿cuándo es que se va a dar la manifestación del Señor a todo Israel? Es decir, que vemos ahí todavía que la fe de ellos sigue siendo una fe insípida, una fe no profunda, una fe no tan clara,
Por eso la invitación a esta fiesta de hoy es que la comunidad experimente esa fe verdadera en esta experiencia de la ascensión del Señor, donde nosotros experimentamos ese camino. Y lo vemos reflejado hoy en el Evangelio tan rico de San Mateo, donde la experiencia primaria tiene su significado profundo, en la cual Jesús invita a sus apóstoles en ese encuentro de Galilea. Recordemos muy profundamente que en Galilea es donde inicia todo el tema del reino de Dios. Por tanto, Mateo vuelve a citarnos a ese camino tan profundo, a esa invitación de mirar hacia allá, donde se da el origen de todo, donde empieza el proceso de la evangelización. En ese lugar, en Galilea, donde se reúne, ellos se postran y adoran al Señor. Qué interesante, porque en el Evangelio de San Mateo, para la fiesta de la manifestación del Señor, los magos de Oriente se postran y adoran al Señor. E igualmente aquí encontramos la postración, que significa adorar al Señor en ese momento coyuntural. Pero no termina ahí. Podríamos decir que el Evangelio de San Mateo nos presenta esa relación profunda de la misión de los discípulos universalmente, en donde Jesús les sopla el aliento de vida, pero también los impulsa a que vayan a llevar el mensaje del reino de Dios, a que lleven la palabra en su profundidad, a que esa palabra cale en el corazón de los hombres de todos los tiempos. Yo diría con claridad que no solamente la enseñanza, sino que le dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una misión que se hace hoy vida en las comunidades cristianas. Es decir, que nos está invitando el Señor a hacer espacios de comunidad, vivir en ese sentido de comunidad, esta fiesta tan grande que la Iglesia nos regala, que nos invita a experimentar, ese sentido de ser comunidad, pero también de ser iglesia, un aporte fundamental y rico que hoy nuestra vida tiene que tener en estas comunidades donde nosotros nos encontramos sumergidos, donde la palabra de Dios nos invita a profundizar. Este es el mensaje fundamental de este domingo, que nos invita, por tanto, a celebrar la ascensión, es decir, donde el Señor, con su propio poder, sube al cielo en cuerpo y alma, a experimentar una nueva historia donde todos los cristianos tenemos que mirar. Este mundo es de paso, pero allí vemos coronado lo que el Señor nos invita, y que Él al final del Evangelio nos recuerda que nunca nos va a abandonar, que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga, nos fortifique y nos ayude a vivir en la esperanza. Que así sea. La parroquia tiene varios eventos estos días. El primero, la fiesta del Espíritu Santo, que se celebra desde el viernes 26 al sábado 3 de junio, en el horario de 7 de la noche en el templo parroquial. Toda la comunidad está cordialmente invitada. En esta fiesta del Espíritu Santo vamos a tener la novena al Espíritu Santo, oración y alabanza, la exposición del Santísimo Sacramento, predicaciones. Algunos días estarán con nosotros algunos ministerios de música católica y algunos predicadores que vendrán de otras parroquias que son invitados. El segundo evento, la peregrinación a Jericó, el 3 de junio, salida 6 de la mañana, inscripciones en el despacho parroquial. Tercer evento, la brigada en asesoría en derecho civil y en derecho de familia. Además, un espacio para socializar y compartir todo este mundo de la farmacodependencia con un especialista en este asunto. Esta brigada va a ser el 4 de junio, domingo, en el horario de 9 a 5 de la tarde en el salón parroquial. Hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo, muchos problemas familiares a causa de estos flagelos. Todas las personas y familias que quieran conocer, ahondar un poco más en este asunto, vamos a tener un especialista que va a estar entregando luces, orientaciones al respecto. Pero si hay familias donde no hay drogadictos, donde no hay alcohólicos, también están invitados, porque él también dará orientaciones
para la prevención. Y el cuarto evento es el de, lo vamos a tener con Gonzalo Gallo, nuevamente con nosotros en conferencia, el jueves 15 de junio a las 7 de la noche en el templo parroquial, venta de bonos en el despacho parroquial y en la emisora Tequendamita Estéreo. Necesitamos hacer este evento cobrando o pidiéndole a la comunidad nos apoyen con la donación de 10.000 pesos con el fin de apoyar la emisora, pues pasa por un momento difícil, y además con el fin de continuar con los proyectos que tenemos para llevarlos a feliz término. Les agradecemos la vinculación y la participación de estos eventos programados desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Dios les bendiga.